Hola, hola. Hoy quiero hablaros de una marca muy especial. Os traigo parte de la nueva colección de Archer & Olive, una de las marcas más icónicas del mundo del journaling. Además de enseñaros que me ha llegado de la nueva colección de otoño, me gustaría aprovechar para hablaros un poco sobre la historia de marca y por qué se ha convertido en uno de los referentes del journaling a nivel mundial. Un pequeño spoiler. Tiene mucho que ver, efectivamente, con la creatividad, pero también con el autocuidado y la salud mental. Quédate porque te esperan un par de sorpresas. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque, al igual que yo, eres un amante de la papelería bonita, de la productividad y de esos consumibles que dejan una huella indeleble en el papel. Mi nombre es Olaya y me podrás encontrar en redes sociales como PaperPalCraft. Archer & Olive nace de la experiencia personal de su propia fundadora, Mónica Alt. Disculpadme si no estoy utilizando correctamente, si no estoy pronunciando correctamente su apellido. Ella es diseñadora gráfica y toda su vida ha utilizado la creatividad como refugio frente a la ansiedad e incluso a la depresión. De hecho, la pasión por el journaling y por los diarios, la escritura creativa, viene desde muy lejos, pero fue durante su etapa en la universidad cuando se le diagnosticó una enfermedad bipolar y ella encontró, a pesar de seguir el tratamiento, encontró que el hecho de utilizar un diario, la papelería, el journaling, con propósito en este caso, le servía de refugio para no digo curar, pero sí para combatir ese tipo de enfermedades. Entonces, lo cierto es que creó esta marca con la idea de escribir, dibujar y plasmar sus ideas en papel. Así esto pasó de ser simplemente pues unas libretas, unos sellos, unos wasis, para ser realmente una herramienta de autocuidado accesible para cualquiera, porque ella dice en su página web que tanto para las personas creativas como para las que no lo son. Bueno, pero ¿esta es la razón por la que esta marca se ha vuelto tan conocida? La realidad es que no, es que hasta que se creó esta marca, la mayor parte de las libretas y los papeles no tenían un grosor excesivamente alto de su propio papel. Y la gran aportación de Archer & Olive, o de Bonnie en este caso, fue el papel de 160 gramos, mucho más grueso que lo que había hasta ahora en el mercado. Esto evitaba que se traspasara incluso utilizando rotuladores acrílicos, acuarelas ligeras o incluso tintas. Esto rompió absolutamente con toda la frustración que muchos tenían al ver que los materiales manchaban continuamente la siguiente página. Sus diseños, lo veremos ahora, en las libretas son bastante reconocibles. Son portadas ilustradas con un aire botánico, pero también con cierto aire mágico o no sé cómo decirlo, místico, pero muy elegante. De hecho, ella acostumbra, ya veis perfectamente, que el packaging es como para guardarlo o para reutilizarlo si hacéis proyectos que estén relacionados con algún recortes o scrapbooking, utilizarlos en ellos porque son bastante espectaculares. Además hay que decir que ella siempre ha estado muy vinculada a la comunidad creativa, es decir, no solo es una marca, es un espacio de inspiración. Si entráis en el propio canal de YouTube vais a ver que tenéis un montón de recursos e incluso no solamente inspiración a la hora de utilizar las libretas, sino también a la hora de transportarlas, de los usos. De esta parte tiene listas de vídeos inclusive enfocados hacia la salud mental y el autocuidado. Aunque si tuviésemos que hablar de algunas curiosidades de esas que enamoran y que uno dice yo quiero que Archer & Olive forme parte de mi estantería, de mi refugio de arte y papelería, creo que se debe, y esto es una opinión personal, es a que sus colecciones tienen tiradas bastante limitadas. De hecho, casi os diría que algunos de sus productos se convierten en piezas de coleccionista. Como os decía, la marca fomenta la creatividad, pero también el autocuidado. Estamos ante un journaling que no se hace por obligación, sino como una pausa, como un reencuentro contigo mismo. Este mensaje de salud mental es bastante poderoso porque
lo que intenta transmitir Bonnie es que incluso en unos minutos para ti significa volver a reconectar con tu esencia. Y por último os diría que bueno, el propio nombre de la marca, Archer and Olive, está inspirado en sus gatitos. Esto es un dato bastante curioso y que yo por lo menos desconocía hasta que me informé para venir a contaros un poco sobre ella. Y no quiero dilatarlo mucho más. Cualquier dato o cualquier curiosidad que vosotros conozcáis que no haya dicho yo aquí o no haya comentado, estaré encantada de leeros y así aprender juntos. No voy a dilatar más este momento, así que vamos a empezar a abrir parte de la colección de otoño que se llama Forest Findings, y ella explica en su título que dice algo así como For Moments That Matter, es decir, para momentos que importan. Vamos a ver qué viene por aquí. Bueno, yo no podía pasar la ocasión de tener conmigo pues esta pasada de sellos. Vais a ver, voy a dejar a un ladito a ver si puedo esto. Vais a ver el tamaño realmente que tienen estos sellos. Y es que yo creo que se verá mejor en este, ¿vale? Porque esta pieza y esta pieza me parecieron bastante grandes, más de lo que yo me la imaginaba cuando la estaba viendo en la web. Y he pensado que una referencia rápida para que podáis ver el tamaño de algunos sellos sería coger pues una tinta, ¿vale? Una VersaFine, que al final todos sabemos más o menos cuál es la medida. Fijaos que prácticamente este sello, bueno, se juegan como 2 centímetros, así un poco a ojo de diferencia en alto. O sea que son sellos bastante grandecitos, ¿vale? Creo que sería guay probarlos aquí antes de seguir enseñándoos el producto. ¿Qué os parece? Yo había pensado en probar uno de aquí y uno de aquí. Son los dos que vienen con la colección. El nombre os lo dejo abajo de todos los productos que estoy enseñando. Así que no me dilato mucho más y vamos al lío. Ah, mira, esto no lo sabía. Este viene por capas, de manera que se pueden trabajar totalmente por separado. Al margen de las tintas, que a mí la VersaFine me parece una de las mejores tintas para trabajar estampación, ya veis que el sello, todas esas pequeñas líneas, no ha sido necesario excesivamente presión para que nos dejen la marca. Vamos a ver este que tiene un poco más de detalle, que es el que venía dentro, o incluso me gusta mucho este erizo, lo voy a poner aquí dentro, aunque no sea la función principal del sello, y así lo vemos. ¡Ay! ¡Joder, qué susto! Me parece súper cute. Oh my god. Bueno,
espectacular. Que está mal que lo diga yo, pero mirad qué pasada de definición. Me encanta. Vamos a cambiar la tinta y vamos a probar este, que es bastante grande. Este. Uy, ya me he manchado. Prueba superada con creces, diría yo. Es más, no lo he enseñado porque los he limpiado al tiempo, pero fijaos que estamos ante una tinta que es permanente, que se podría utilizar perfectamente con una acuarela o con agua o con técnicas húmedas o al menos semihúmedas, y sin embargo se ha desprendido bastante bien del sello, o sea que muy guay. Fijaos, ahora lo he limpiado y prácticamente no hay diferencia. Si a alguien le interesa saber cómo limpio los sellos, os diría que tengo una especie de base propia para limpiar los sellos y un producto, pero el producto tiene cierta base de aceite y no me gusta porque al final lo que es el sello pierde adherencia. Entonces he dejado de usarlo y utilizo toallitas de toda la vida. No voy a decir de qué son las toallitas porque ya todo el mundo se lo imagina sin dejarlo grabado. Bueno, prueba más que superada, súper contenta con estos sellos. Muchas ganas de probarlos sobre las libretas. ¿Qué pasa? Que no va a ser hoy, no los voy a probar sobre las libretas porque yo tengo pendiente de hacer 2 vídeos. Y uno es de los productos que voy a utilizar, la papelería que voy a utilizar el año que viene y la que he probado en 2025 y se va a quedar, y también la que se va a ir. Entonces ahí ya veremos uso. Además vamos a tener muchísimo tiempo para que yo os cuente cómo trabajo o cómo voy a trabajar en estas 2 preciosidades. Los usos, el para qué las voy a emplear os lo voy a contar ahora cuando las enseñe, pero ver el cómo será en otro vídeo. Bueno, hablando de cómo, impresionante, ¿vale? El packaging de Archer and Olive. Es una cosa que... O sea, estas cajas... Bueno, es verdad que yo tengo síndrome, no sé si hay alguien aquí igual que levante la mano, por favor. A mí me cuesta muchísimo desprenderme de las cajas, no sé por qué. Pero es que estas son dignas de ser guardadas, ¿vale? O sea, fijaos el detalle... Ay, me encanta. Vale, tenemos esta edición, que es una edición en tela, en este color naranja, porque diría que se acerca al teja, pero yo creo que no es tan teja, es más bien naranja, naranja tostadito. Los detalles en los crisantemos en foil dorado, que es típico de sus cuadernos, y estas hendiduras, vale, las veis, esto viene marcado como si fuese una especie de hendido sobre la libreta. Las libretas, todas las libretas de ellos son de tapa dura y encuadernación cosida. Papel de 160 gramos, como ya apuntamos en la intro. ¿Qué me parece muy relevante contaros? Vais a ver que en el caso de los 2 cuadernos tienen un tamaño muy peculiar. Es decir, estamos ante cuadernos de un tamaño B6. Olaya, ¿B6 es lo mismo que A6? No, es un poquito más grande que la A6, ¿vale? Voy a enseñaros lo que sería un cuaderno A6, ¿vale? Que es el de la Hobonichi Original, la Techo, y ya veis que es un poquito más grandecito. Y entonces, Olaya, ¿qué diferencia hay con el A5? Bueno, pues vais a ver que en el alto se juega, que en el alto hay un poquito más de diferencia. De hecho, yo creo que esta caja se podría considerar un A5, no lo tengo muy claro. Voy a traer un A5 real para que veáis la comparativa.
pero es en el ancho donde no se juegan tanto, es decir, que estás ganando casi el mismo espacio de ancho para escribir que en un A5, pero es muchísimo más fácil de transportar al tener un tamaño menor. De hecho, este os diría que es uno de mis formatos favoritos. Esto que tengo aquí es un tamaño A5, vale, y ahí se puede ver creo, os diría que sí, aquí se puede ver la diferencia. Vale, se nota mucho más en el alto que en el ancho realmente. Entonces, para mí es como estarle ganando un poquito de espacio a la lectura, no, a diferencia de un A6. Y que sea súper cómodo de transportar. Bueno, yo creo que con esto nos hacemos una idea general. Yo creo que este, para llevarme a cualquier lado, es mi tamaño favorito por excelencia. Vale, porque veáis que la contraportada también tiene estos detalles en foil tan espectaculares. De hecho, están un poquito embosados. Tienen un pelín de relieve que hace el propio foil. La intro característica de todos los diarios. Y yo me lo he cogido con este punto tan típico de Archer and Olive. Por aquí escondidito vamos a ver que siempre traen estos dos marcapáginas y uno de ellos trae este pequeño aplique de la propia marca. Disculpad que estaba al revés. Además, esta comparativa, por daros el detalle técnico final, deciros que bueno, la longitud tiene un alto de 12 centímetros, perdón, tiene un ancho de 12 centímetros .6 por 17.6 de largo. Todos los cuadernos de Archer and Olive incluyen este sobre en su parte posterior, además de este portalápices y la goma elástica, en este caso la misma tonalidad que la libreta, y esta tiene un total de 112 páginas. ¿Para qué voy a usar esta libreta? Vale, esta libreta va a ser mi diario del 2026, ya totalmente decidido, porque trabajar con un diario este año me ha funcionado muy bien. Os enseñaré qué he usado en este 2025, así que esta será la nueva propuesta. ¿Qué tenemos aquí? En exactamente el mismo tamaño. Bueno, yo creo que tenemos lo que yo creo que sin duda es la joya de la corona de esta colección. Vale, por primera vez han sacado igualmente con esta misma presentación, con estas estanterías tan bonitas llenas de libros y de detalles súper aesthetic, ¿vale? Como son las plantillas, la setita, el jarrón. Han sacado una guía de lectura, es decir, unas libretas que tienen dentro unas fichas prehechas simplemente para que tú deposites la información. ¿Qué ocurre? No es el caso de este, ¿vale? Os lo adelanto, esta libreta viene en blanco. ¿Por qué? Porque yo leo, diría que bastante, ¿vale? Os voy a decir la cantidad de libros que llevo leídos este año, aunque voy un poco retrasada en el objetivo que me he puesto, que son 52. Las fichas de lectura solo incluyen para 23, 24, 25 libros, no estoy muy segura ahora, entonces para mí no tenía sentido, por muy bonita que fuera, comprármela. Prefería hacerla yo y trabajar las fichas de lectura a mi manera, porque además para mí los libros son diferentes. Leo bueno, no solamente leo narrativa, entonces hay cosas que quiero guardar de cada libro que no tienen por qué ser las mismas que el anterior o que el posterior.
Así que una vez más, en su contraportada, este foil espectacular, y lo que vamos a ver aquí es lo mismo que en el interior de la otra libreta, ¿vale? Son esos puntos tan característicos. En este caso los tamaños serían exactamente los mismos y el número de hojas es también de 112, así que en este caso comparten todas las especificaciones técnicas anteriores con la libreta de Crisantemos. Y os iré contando también cuáles son las fichas tipo o no tan tipo que yo me hago para mis libros. Vamos a dejarlo todo como estaba y casi nos estamos acercando hacia el final. Yo adelantaba, o sea, lo contaba en la intro que venía por ahí una sorpresa. Vale, me he cogido dos sets de Oasis, el de la colección de Forest Impressions, yo creo que es la azul, que tiene ese foil en plata y viene pues con 4 Oasis, que son súper bonitos, la verdad. Uno de ellos en verde con foil y uno que combina los tonos camel, marrones, tierra, que también trae este azulito. A mí me fascina este, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de estampado, ¿no? Asemejando ese cuadro escocés. Y el azul. Y el set que también me ha fascinado, vamos a cerrarlo porque queda un poquito feo. El set que también me ha fascinado es el de los ratoncitos. Film. Son 4 también, todos los sets incluyen 4. De diferentes grosores, por cierto, que no lo he dicho en el anterior. Un estampadito de setas, un patrón de hojitas en verde y luego pues estos ratoncitos tan bonitos con los detalles en foil. Vamos a, ya que tenemos aquí esto, a ver si no rompemos nada, vamos a ver cómo se vería en un trocito de papel y también cómo se cortaría. Yo no suelo utilizar tijera, ¿vale? Cuando uso, porque me gusta mucho, son bastante adhesivos, ¿eh? Cuando uso washi. La verdad es que son súper bonitos. Bueno, yo os decía que nos acercamos al final del vídeo, pero hay un producto que, bueno, que no está aquí, que todavía no he enseñado. Yo sé que si me seguís por Instagram ya sabéis de qué producto os estoy hablando, así que vamos a empaquetar todo esto en su sitio y vamos a descubrir nuestro último producto, en mi caso mi último producto que he adquirido de la marca. Para mí uno de los productos más bonitos que tiene esta colección es, sin lugar a dudas, no sé si me va a entrar en plano, o sea que voy a tener que levantarlo, esta mochila. Vale, es una mochila que tiene unas dimensiones de aproximadamente 41 por 31 y que entraría perfectamente en un equipaje de cabina. Voy a intentar mover la cámara del trípode y así poderos grabar realmente, pero bueno, para que veáis primero los apliques y en lo que es la tela. Está hecha en telita, en canvas, de esta que es como muy amorosita, que nos recuerda un poquito a la franela. Estos detalles es ecopiel, vale, no es cuero, y tendría este bolsillo frontal que flipáis con lo bien que funcionan las cremalleras realmente. Tendría este bolsillo, vamos a ver la capacidad del detalle ahora, vale, o lo voy a intentar por lo menos para que veáis todo lo que entra. Este bolsillo interior y luego tendríamos uno en la parte posterior,
Vale, las asas son perfectamente regulables. Tienen una pequeña hebillita aquí para ajustar en la parte superior. Vale, y poder cerrar aquí. Tiene este bolsillito en la parte trasera que llegaría aproximadamente hasta aquí, ¿vale? Hasta la mitad de la mochila. Los acabados son cosidos, son impecables, ¿vale? Y en la parte interior tiene mogollón de capacidad, ¿vale? Abre casi completamente. ¿Qué os podría decir? Que hay un bolsillo que llega hasta el fondo. Uno, no, dos. Un bolsillo que está punteado, es decir, que lleva un cosido por el medio. Es bastante durilla, ¿sabes? Se nota durilla en el sentido de que no es maleable, es decir, que tiene cierta consistencia. Tiene las esponjitas típicas de las mochilas, tanto en esta parte, en la parte posterior como en la anterior. Y un bolsillo escondido que llegaría prácticamente al final también. Pero a mí me gustaría que vieseis realmente la capacidad que tiene la mochila, que no se está pudiendo ver en plano. Así que voy a ver qué invento para poder enseñarnos todo lo que nos puede llegar a entrar en esta mochila, que creo que es el detalle bonito del vídeo. Vale, yo creo que ahí se ve bastante bien. Entonces pues vamos a empezar a guardar cosas. Bueno, yo estos productos pequeños nunca los metería aquí, vale, de hecho para mí tiene sentido, ya que tenemos este bolsillo, pues usarlo, porque entran perfectos. Estos sellitos meteríamos nuestra base de estampado, nuestras cintas, quedándonos todavía pues un montonazo de espacio, y solo estamos utilizando este bolsillo frontal, que a mí no me gusta cargarlo mucho de cosas porque luego no se ve. Y aquí dentro, fijaos el tamaño, el pedazo de tamaño. Podría meter mi botella preciosísima. No vengo aquí a presumir de botella, pero es muy bonita esta botella de piñas, de una reconocida marca también. Vale, todavía seguiría quedando un montón de espacio. No sé, es que no sé si se aprecia, me cuesta un poco que lo veáis, pero sí, me parece como... O sea, me parece no solamente estética, sino funcional. Esto es algo que me vais a escuchar decir un montón de veces en mis vídeos, que las cosas que me compro no pueden responder solamente a una parte estética. Por supuesto tienen que ser bonitas, porque si la papelería no es bonita, entonces ¿qué lo es? Pero tienen que ser para mí muy funcionales, ¿vale? Así que yo os diría que esta mochila cumple perfectamente todos esos requisitos. Bueno, espero de verdad que os haya gustado mucho este pequeño viaje, este pequeño recorrido por la marca Archer & Olive, tanto la parte de historia como esta nueva colección de otoño. Yo insisto, para mí esta marca no solo vende papelería bonita, sino que transmite un mensaje súper importante, y es dedicar tiempo a uno mismo y crear desde lo cotidiano. Contadme en comentarios qué producto os ha llamado más la atención, si habéis adquirido alguno, si lleváis mucho tiempo utilizando la marca, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz journaling!